¿Alguna vez has sentido el peso de 1000 miradas sin que ninguna te vea realmente? Sara Karimova sí. Lo sentía cada mañana en el vaivén metálico del metro de Moscú, un río subterráneo de rostros pálidos y apresurados donde el suyo, de pómulos altos y ojos almendrados heredados de las estepas uzbecas, era una isla solitaria. El invierno moscovita, un gigante de hielo y viento, apretaba la ciudad con sus garras y el vaho que escapaba de los labios de Zara, al respirar en el andén, se unía al aliento colectivo, pero ella sentía su nube particular, marcada por una diferencia invisible pero palpable. En su regazo, un cuaderno de bocetos desgastado era su escudo y su ventana. Mientras el tren rugía a través de los túneles oscuros, sus dedos, ágiles a pesar del frío que se colaba por los guantes finos, trazaban las líneas de un anciano dormido frente a ella, la resignación grabada en cada arruga. Dibujaba para entender, para capturar la humanidad fugaz que se escondía bajo los abrigos gruesos y las miradas perdidas. Moscú era un lienzo inmenso y abrumador, una promesa de oportunidades envuelta en una escarcha de indiferencia. Había llegado hacía 2 años, con el corazón lleno de sueños de estudiante de arte y la pequeña maleta cargada con los sacrificios de su familia en Samarcanda. Aprendía rápido, el ruso ya fluía con cierta soltura, pero la sensación de ser una Priyeschaya, una llegada de fuera, se adhería a su piel como el olor a humedad del metro. A veces, una mirada duraba un segundo más de lo normal. Un comentario murmurado sobre Churki flotando en el aire denso de un autobús. Pequeñas agujas de hielo que pinchaban su burbuja de concentración. Había aprendido a encogerse un poco, a bajar la vista, a hacerse más pequeña en el espacio que ocupaba. Su amiga Anja Petrova, una moscovita de risa fácil y corazón cálido que conoció en la academia, le decía que no hiciera caso, que eran idiotas, que Moscú era así, una bestia enorme con demasiada gente y muy poca paciencia. Sara asentía, forzaba una sonrisa, pero las agujas dejaban marca. Esa mañana el tren llegó a la estación de Zvednoy Bulvar abarrotado. La marea humana la empujó hacia las puertas. Al salir al torbellino de la calle, el aire helado le golpeó la cara. La gente se movía con la urgencia frenética de la hora punta, sorteando montones de nieve sucia que se acumulaban en las aceras como recordatorios grises del invierno interminable. Ajustándose la bufanda tejida a mano por su abuela, Sara apretó el cuaderno contra su pecho y se dirigió hacia la academia, sus botas crujiendo sobre la sal esparcida en el hielo. Fue entonces, en medio del flujo anónimo, cuando el universo decidió encogerse hasta el tamaño de una colisión inevitable. Current Path Characters 3065, Total Characters 3065. Un hombre corpulento, vestido con un abrigo caro que gritaba dinero y prisa, giró bruscamente saliendo de una tienda de lujo, sin mirar. Chocó contra Sara con fuerza, desequilibrándola. Su cuaderno voló de sus manos, aterrizando con un golpe sordo en la nieve manchada de la acera. Las páginas se abrieron, exponiendo sus dibujos íntimos al aire glacial y a las miradas indiferentes de los transeúntes. «Oye, mira por dónde vas, estúpida». La voz del hombre era un látigo, cortante y llena de un desprecio inmediato. No había sido culpa de Zara, pero en el instante en que sus ojos azules y fríos se posaron en ella, en su rostro claramente no eslavo, la culpa se le asignó sin juicio. Sara, aturdida por el golpe y la caída de su cuaderno, solo atinó a murmurar: «Lo siento, yo». «¿Lo sientes?». El hombre se irguió, su rostro enrojecido por una furia desproporcionada. Era atractivo de una manera convencional, pero su expresión era de una arrogancia helada. «¿Crees que un lo siento arregla tu torpeza, Churkaya?». La palabra, cargada de veneno étnico, golpeó a Sara como una bofetada física. Sintió como la sangre abandonaba su rostro, dejándola fría y expuesta bajo el cielo gris. «¿De qué agujero has salido? ¿Eres siquiera legal?». El mundo alrededor pareció ralentizarse. Algunas personas se detuvieron brevemente, miraron con curiosidad o incomodidad, pero nadie intervino. Era la coreografía habitual de la indiferencia urbana. El hombre Dmitri Volkov, aunque Sara no supiera su nombre entonces, disfrutaba visiblemente de su poder, de la humillación pública que estaba infligiendo. Se inclinó no para ayudarla a recoger el cuaderno, sino para mirarla con superioridad. «Gente como tú», escupió, su mirada recorriéndola de arriba abajo con asco, «ensuciáis esta ciudad. Deberían deportaros a todos de vuelta a vuestro Saulaul». Hizo un gesto despectivo hacia el cuaderno caído. «¿Y qué es esto? Basura».
Dio una patada suave pero deliberada a una de las páginas abiertas, manchando un delicado boceto a lápiz con la nieve sucia. Sara sintió una oleada de náusea y rabia impotente. Su cuaderno, sus dibujos, eran una extensión de sí misma y él los estaba profanando con la misma facilidad con la que la insultaba. Quiso gritar, defenderse, pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por el miedo y la vergüenza que la paralizaban. Solo pudo agacharse rápidamente, recoger su cuaderno maltratado con manos temblorosas y abrazarlo contra su pecho como si fuera un niño herido. Dimitri soltó una risa corta y desagradable. «Lárgate de mi vista, y ten cuidado la próxima vez, si es que hay una próxima vez para ti aquí». Se ajustó el cuello de su abrigo, le lanzó una última mirada cargada de desprecio y se alejó, desapareciendo entre la multitud con la misma rapidez con la que había irrumpido en su vida, dejando a Zara temblando en la acera, rodeada por el frío y el eco de sus insultos. El invierno de Moscú, de repente, se sintió mucho más crudo y hostil. Se quedó allí, congelada, mientras la corriente de gente la rodeaba y seguía su curso. El calor de la vergüenza le quemaba las mejillas, más doloroso que el frío glacial. Sentía las miradas, ahora sí, las miradas que se desviaban rápidamente, las que fingían no haber visto nada. La invisibilidad dolía, pero la visibilidad bajo esa luz cruel era infinitamente peor. Con un esfuerzo supremo, obligó a sus piernas a moverse. Caminó sin rumbo durante unos minutos, las lágrimas helándose en sus pestañas antes de poder caer. El cuaderno pesaba en sus brazos, no por su tamaño, sino por la profanación que contenía. Finalmente encontró un banco vacío, en un pequeño parque cubierto de nieve y se derrumbó en él. Abrió el cuaderno con manos torpes. La mancha de nieve sucia en el boceto era una cicatriz fea, un recordatorio tangible de la humillación. Pasó las páginas, viendo sus propios dibujos, retratos, paisajes urbanos, estudios de luz, con ojos nuevos, empañados por la vulnerabilidad. ¿Era eso lo que él veía? ¿Basura? Sacó el móvil y marcó el número de Anya. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Anya escuchó en silencio, su habitual tono alegre reemplazado por una seriedad preocupada. «Sara, ¿dónde estás? Voy para allá». Se encontraron en un pequeño café cercano, el calor artificial y el olor a café ofreciendo un refugio precario. Anya la abrazó fuerte. «¿Estás bien? ¿Te hizo daño?» Sara negó con la cabeza. Aunque sentía un dolor profundo que no era físico, le contó todo, las palabras saliendo a trompicones entre sorbos de té caliente. La rabia brilló en los ojos de Anya. ¡Qué cerdo! ¡Qué cabrón arrogante! Hay tanto imbécil con dinero en esta ciudad que se cree dueño del mundo. Deberías denunciarlo, dijo Anya con convicción. Sara la miró, la esperanza parpadeando débilmente. ¿Crees que serviría de algo? Ni siquiera sé su nombre, y yo soy yo. La expresión de Anya se suavizó, la realidad enfriando su indignación inicial. «Lo sé, Sariña, sé que es complicado», suspiró. «Podemos intentarlo, podemos ir a la policía, pero tienes que estar preparada. A veces no escuchan, especialmente si eres... Bueno, ya sabes, y si ese tipo tiene dinero o conexiones». Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. El sistema no siempre estaba del lado de gente como Sara. Aún así, decidieron intentarlo. Al día siguiente, armadas con una mezcla de determinación y temor, fueron a la comisaría más cercana. El lugar olía a desinfectante rancio y a papel viejo. Un policía de rostro aburrido y bigote caído las escuchó con impaciencia mientras Sara, con la ayuda de Anya, relataba el incidente. El policía bostezó. «¿Nombre del agresor?», preguntó, tamborileando con un bolígrafo sobre un formulario. «No lo sé», admitió Sara. «¿Testigos dispuestos a declarar?» Anya y Zara se miraron. La gente se había apartado. «No lo creo». El policía suspiró, un sonido que parecía decir otra pérdida de tiempo. «¿Y qué quiere que hagamos? ¿Una descripción? Hombre ruso, bien vestido en Zvednoy Boulevard a la hora punta. Podrían ser miles». Miró a Sara con una evaluación apenas disimulada. «¿Y usted? ¿Documentos en regla?» Sara sintió un escalofrío. Sacó su pasaporte y su visado de estudiante, sintiéndose de repente como la acusada. El policía los examinó lentamente. «Bueno», dijo finalmente, devolviéndoselos. «Puede rellenar una denuncia si quiere, pero sin nombre ni testigos. Francamente, no irá a ninguna parte». Su tono era de absoluta indiferencia. Salieron de la comisaría sintiéndose más pequeñas que nunca. La burocracia impersonal y la sospecha velada habían sido casi tan humillantes como los insultos del día anterior. El sistema, con su fachada de orden, les había cerrado la puerta en la cara.
La advertencia silenciosa de Anya resonaba ahora con fuerza. Gente como Dimitri a menudo operaba por encima de esas pequeñas molestias llamadas consecuencias. La sensación de impotencia se asentó en el estómago de Zara como una piedra fría. Los días que siguieron se tiñeron de gris, un gris más profundo que el del cielo invernal de Moscú. Zara iba a clase, se reunía con Anya, intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero algo dentro de ella se había roto. Se sentía expuesta, vulnerable. Cada hombre bien vestido que pasaba a su lado en la calle le provocaba un respingo de pánico. Los espacios abiertos y concurridos, antes fuente de inspiración para sus bocetos, ahora se sentían amenazantes, escenarios potenciales para otra humillación. Dejó de llevar su cuaderno de bocetos consigo. Quedó cerrado en su pequeño apartamento compartido, escondido bajo una pila de libros como si su contenido fuera ahora vergonzoso o peligroso. Sus manos, que antes buscaban instintivamente el lápiz, ahora permanecían quietas, metidas en los bolsillos. La creatividad que era su refugio, y su voz se había silenciado, ahogada por el miedo y la sensación de impotencia. Dormía mal, perseguida por sueños fragmentados donde el rostro burlón de Dimitri se multiplicaba, sus insultos resonando en un eco infinito. Anya intentaba animarla, sacarla, distraerla. «No puedes dejar que ese imbécil te gane, Sara. No puedes dejar que te quite lo que eres». Sara lo sabía, pero el miedo era una enredadera fría que le apretaba el pecho. Se sentía marcada, como si llevara una señal invisible que la identificaba como objetivo. Una tarde, mientras volvía a casa en el metro, lo vio, o creyó verlo. En el andén opuesto, un hombre con un abrigo similar, la misma arrogancia en la postura, subía a un coche lujoso que esperaba en la superficie. El corazón de Zara dio un vuelco doloroso. Pudo ser él. O pudo no serlo, pero la simple posibilidad la dejó temblando, con un sudor frío recorriéndole la espalda a pesar del calor sofocante del vagón. Era un fantasma que la perseguía, un recordatorio constante de su pequeñez frente a su poder casual y cruel. Esa noche, incapaz de dormir, se levantó y casi por instinto buscó su cuaderno. Lo abrió bajo la luz tenue de la lámpara de su escritorio. La página con la mancha de nieve sucia la miró fijamente. Pero esta vez, en lugar de sentir solo vergüenza, una chispa de rabia diferente comenzó a arder en su interior, una rabia fría y lenta. No era justo. No era justo que él siguiera con su vida impune mientras ella se encogía de miedo. No era justo que su voz, su arte, se hubieran apagado por su culpa. Cogió un carboncillo, sus dedos rígidos al principio, luego más seguros. No intentó borrar la mancha. En lugar de eso empezó a dibujar alrededor de ella, incorporándola. Trazos furiosos, oscuros, expresionistas. No dibujó el rostro de Dimitri, no quería darle esa satisfacción. Dibujó la sensación, el frío, la multitud indiferente, la figura oscura y amenazante, la vulnerabilidad expuesta. Dibujó la nieve sucia transformándose en garras, el cielo gris pesando como una losa. Dibujó hasta que sus dedos estuvieron negros y su respiración agitada. No era bonito, era crudo, doloroso, pero era suyo. Era su verdad gritada en silencio sobre el papel. Cuando terminó, sintió un agotamiento profundo, pero también una extraña sensación de alivio, como si hubiera extraído una espina envenenada. Escondió el dibujo bajo los otros, pero sabía que algo había cambiado. La enredadera del miedo no había desaparecido, pero una pequeña semilla de desafío había empezado a brotar en la oscuridad. Los días siguientes, Sara continuó dibujando en secreto. El acto de crear se convirtió en su forma de procesar, de luchar contra la parálisis. Cada trazo era una pequeña victoria contra el silencio impuesto. Llenó páginas con imágenes fragmentadas de la experiencia. Botas caras pisando nieve sucia, ojos fríos y vacíos, multitudes anónimas con rostros borrosos. Su estilo se volvió más oscuro, más visceral. Era una catarsis privada, un diálogo silencioso consigo misma. Un día, mientras navegaba por internet buscando referencias para una clase, se topó con un blog modesto, escrito en ruso pero con una sección para colaboradores invitados. Se llamaba Golosivne, voz desde fuera. Publicaba historias, poemas y reflexiones de inmigrantes y minorías en Rusia, experiencias de adaptación, de lucha, de identidad. Leyó algunas entradas, un tayiko hablando de la dificultad para encontrar un alquiler justo, una armenia describiendo la nostalgia por su tierra, un estudiante africano contando anécdotas sobre el racismo cotidiano. Eran voces como la suya, a menudo ahogadas en el ruido de la gran ciudad. Una idea comenzó a formarse en su mente.
Tímida al principio, luego más insistente. Y si pudiera compartir su historia, no con su nombre, no con su rostro, pero sí con su voz. El anonimato del blog ofrecía un escudo. No buscaba venganza ni justicia formal. Sabía que eso era improbable. Buscaba algo más, transformar su experiencia de víctima pasiva en un testimonio activo. Quería que su humillación sirviera para algo, aunque solo fuera para que otra persona en una situación similar se sintiera un poco menos sola. La idea la asustaba. Exponer su vulnerabilidad, incluso anónimamente, se sentía arriesgado. ¿Y si alguien la reconocía? ¿Y si Dimitri, de alguna manera, lo leía? Pero el deseo de romper el silencio, de reclamar su narrativa, era más fuerte. Se lo contó a Anja, esperando quizás escepticismo o preocupación. Pero Anja, después de un momento de reflexión, asintió lentamente. Es valiente, Sara, muy valiente. Si sientes que necesitas hacerlo, hazlo. Solo ten cuidado. Así que Zara empezó a escribir. No un informe policial frío y objetivo, sino una historia. Su historia. Describió la mañana invernal, el choque, los insultos que resonaban en sus oídos, la parálisis, la indiferencia de la multitud, la frustración en la comisaría, el miedo persistente. Escribió con honestidad cruda, volcando en las palabras las emociones que había plasmado antes en sus dibujos secretos. No mencionó nombres ni detalles identificativos precisos, pero la esencia de la experiencia estaba allí, palpitante y real. Escribir fue doloroso, pero también liberador. Cada frase era un paso más para alejarse de la sombra de Dimitri, para definirse a sí misma no por lo que él le había hecho, sino por cómo ella elegía responder. Tardó varios días en terminar, releyendo, puliendo, dudando. Finalmente, una noche, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, adjuntó el texto a un correo electrónico dirigido al editor anónimo del blog. Pulsó enviar, antes de poder arrepentirse. La respuesta llegó una semana después. Un correo corto y conciso. Gracias por compartir tu voz. Tu historia es importante. La publicaremos la próxima semana. Mantente fuerte. Sara leyó el mensaje una y otra vez, una mezcla de terror y euforia burbujeando en su interior. Lo había hecho. Había lanzado su mensaje en una botella al vasto océano digital. No sabía qué pasaría, si alguien lo leería, si tendría algún impacto. Pero había hablado. Había transformado su silencio en palabras. Current Part Characters 3745, Total Characters 1447. La semana hasta la publicación de su historia se sintió interminable. Sara oscilaba entre la ansiedad y una extraña calma. Revisaba el blog compulsivamente, su corazón dando un salto cada vez que veía una nueva entrada. Finalmente, un martes por la mañana, allí estaba. Bajo el título Nieve sucia en Svetnoy Boulevard, su historia ocupaba la página principal del blog. Su seudónimo, una artista de Samarcanda, parecía protegerla y exponerla al mismo tiempo. Leer sus propias palabras, ahora públicas, fue una experiencia surrealista. Era como verse a sí misma desde fuera, reviviendo la humillación, pero también sintiendo la fuerza tranquila que había encontrado al escribirla. Cerró el portátil con manos temblorosas. No sabía qué esperar. Durante los días siguientes, revisó la sección de comentarios con una mezcla de miedo y curiosidad. Al principio, silencio. Luego lentamente empezaron a aparecer. Un comentario de alguien que se identificaba como Bakhtior de Dushanbe. Gracias por compartir. Me pasó algo parecido cerca de la estación de Kasansky. Sentí la misma impotencia. Otro de Gulnara Moscú. Tu historia me hizo llorar. Es tan injusto como nos tratan a veces, pero tu valentía al escribirlo me da esperanza. Un tercero. Soy ruso y me avergüenza que esto suceda en mi ciudad. No todos somos así. Siento mucho tu experiencia. No todos los comentarios eran positivos. Hubo algunos anónimos que minimizaban su experiencia o la acusaban de exagerar, ecos del mismo prejuicio que había sufrido. Pero los mensajes de apoyo, de reconocimiento, de solidaridad, superaban con creces a los negativos. Eran pequeñas luces parpadeando en la oscuridad, conectándola con otras vidas, otras luchas. Su historia no era solo suya, era un hilo en un tapiz más grande de experiencias compartidas. Sara sintió una profunda sensación de validación. No había cambiado el mundo, no había castigado a Dimitri, pero había conectado con otros. Había roto el aislamiento. Su voz lanzada al vacío había encontrado eco. Paralelamente algo más estaba sucediendo. La experiencia de escribir y compartir su historia había reavivado su impulso creativo de una manera nueva. Volvió a su cuaderno de bocetos, pero ahora con una intención diferente. Los dibujos oscuros y catárticos seguían allí.
Pero empezó a explorar otras formas de representar su experiencia y su resiliencia. Recordó la pequeña galería alternativa cerca de la academia, un espacio dirigido por estudiantes que a menudo organizaba exposiciones temáticas colectivas. La próxima convocatoria era sobre cicatrices urbanas. La frase resonó en ella profundamente. La mancha de nieve sucia en su boceto era una cicatriz. La experiencia con Dimitri era una cicatriz en su percepción de la ciudad. Decidió crear una pieza para la exposición. No el dibujo original lleno de rabia, sino algo más reflexivo. Trabajó en una serie de 3 pequeños lienzos. El primero capturaba la escena del incidente con colores fríos y figuras borrosas, transmitiendo el caos y la despersonalización. El segundo se centraba en el cuaderno caído en la nieve sucia, un símbolo de vulnerabilidad profanada. El tercero, sin embargo, era diferente. Representaba unas manos, sus manos, recogiendo el cuaderno, y de la mancha oscura brotaba una pequeña y tenaz flor roja, un toque de color desafiante contra el gris predominante. Lo tituló simplemente Florecer en la grieta. Presentar la obra fue otro acto de valentía. Implicaba exponer una parte muy personal de sí misma, no anónimamente esta vez, sino con su nombre junto a la pieza. Anya la acompañó a la galería el día de la inauguración. La sala estaba llena de estudiantes, artistas y algunos curiosos. Sara se sintió nerviosa, buscando instintivamente las salidas. Current Part Characters 399 Total Characters 2356. Su tríptico estaba colgado en una pared lateral, iluminado por un foco discreto. Se quedó a cierta distancia, observando a la gente que se detenía a mirarlo. Vio a algunos fruncir el ceño, tratando de descifrarlo. Vio a otros asentir lentamente, como si reconocieran algo en las imágenes. Anya le apretó el brazo con orgullo. Es poderoso, Sara, realmente lo es. Un hombre mayor, profesor de la academia, se acercó a ella. Tenía una barba gris cuidada y ojos amables. Sara Karimova, ¿verdad? He visto tu trabajo en clase. Pero esto, señaló el tríptico, esto tiene una fuerza diferente. Hay dolor, pero también una especie de afirmación. Es muy valiente. Sara sintió que se sonrojaba, pero esta vez no era de vergüenza. Gracias, murmuró. Significa mucho para mí. No hubo grandes aplausos ni reconocimientos formales. La mayoría de la gente pasó de largo, atraída por otras obras más llamativas o convencionales. Pero para Sara, la conversación con el profesor, las miradas de comprensión de algunos desconocidos, la presencia de Anya a su lado fueron suficientes. Había ocupado un espacio con su verdad, con su arte. Había transformado la cicatriz en una declaración. Mientras salían de la galería hacia la noche fría pero ahora estrellada de Moscú, Sara respiró hondo. El aire ya no se sentía tan hostil. Seguía siendo la misma ciudad, con sus contrastes brutales, su belleza indiferente y sus sombras de prejuicio. Dmitri Volkov probablemente seguía moviéndose por sus calles, impune y arrogante. El sistema no había cambiado. La burocracia seguiría siendo un laberinto frustrante. Pero ella había cambiado. La Sara que caminaba ahora por la acera nevada no era la misma que se había derrumbado en un banco hacía semanas. El miedo no había desaparecido por completo, pero ya no la paralizaba. La rabia se había transformado en una determinación tranquila. La humillación había sido respondida, no con venganza, sino con la afirmación de su propia voz y su propia dignidad. Anya pasó un brazo por sus hombros. ¿Chocolate caliente para celebrar? Sara sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Sí, por favor. Al día siguiente volvió a sacar su cuaderno de bocetos en el metro. Abrió una página en blanco. Miró a su alrededor, a los rostros de la multitud moscovita. Seguía siendo una extraña, en cierto modo, una llegada de fuera. Pero ahora se sentía menos como una isla y más como parte de un archipiélago de historias, de resiliencias silenciosas. Empezó a dibujar, no con miedo, no con rabia, sino con una nueva claridad. Dibujó las líneas de la ciudad, las líneas de las personas, buscando la humanidad bajo la superficie como siempre había hecho. Pero ahora sus propios trazos se sentían más firmes, más seguros. Había encontrado su voz en el silencio. Había hecho florecer algo hermoso en la grieta de una experiencia dolorosa. Moscú seguía siendo un desafío, un lienzo complejo y a veces hostil. Pero Sara Karimova estaba lista para seguir pintando su lugar en él, con la cabeza alta y el corazón, aunque marcado, más fuerte que nunca. La nieve seguía cayendo, pero dentro de ella el invierno empezaba a retroceder. Las semanas se convirtieron en meses. La primavera llegó a Moscú de forma vacilante,
derritiendo la nieve sucia y revelando parches de tierra húmeda y promesas de verde. Sara continuó con sus estudios. Su amistad con Anya se fortaleció, tejida con hilos de confianza y experiencias compartidas. La historia en el blog Golosizne siguió recibiendo comentarios esporádicos, pequeños ecos de solidaridad que le recordaban que no estaba sola. Su tríptico, Florecer en la grieta, permaneció en la galería estudiantil durante un tiempo antes de ser devuelto. Ahora colgaba en la pared de su modesta habitación, un recordatorio constante de su viaje interior. Su tríptico, Florecer en la grieta, permaneció en la galería estudiantil durante un tiempo antes de ser devuelto. Ahora colgaba en la pared de su modesta habitación, un recordatorio constante de su viaje. No volvió a encontrarse con Dmitri Volkov. A veces, un coche lujoso o un hombre con un abrigo caro le provocaban un escalofrío momentáneo, un eco fantasma del incidente. Pero la reacción era diferente ahora. Ya no era el miedo paralizante de antes, sino una punzada de memoria seguida de una reafirmación silenciosa de su propia entereza. Él era una nota discordante en su pasado, no una sombra que dictara su presente. Su arte floreció. Siguió explorando temas de identidad, pertenencia y resiliencia, pero también redescubrió la alegría de capturar la belleza cotidiana, la luz jugando en los edificios antiguos, la expresividad de un rostro desconocido en el metro. Su cuaderno de bocetos volvió a ser su compañero constante, no un escudo, sino una herramienta para ver y conectar con el mundo a su alrededor. Un día recibió un correo electrónico inesperado. Era del editor anónimo de Golosizne. Le comentaba que su historia, Nieve sucia en Tsvetnoy Boulevard, había sido una de las más leídas y comentadas del año. Le preguntaba si estaría interesada en escribir algo más. Quizás una reflexión sobre cómo la experiencia la había cambiado o sobre la vida como joven artista de Asia Central en Moscú. Sara consideró la propuesta. La idea de seguir compartiendo su voz, ahora desde un lugar de mayor fortaleza, la atraía. Ya no era solo la necesidad de catarsis, sino el deseo de contribuir a ese pequeño espacio de diálogo y reconocimiento mutuo que el blog representaba. Aceptó. Empezó a escribir de nuevo, pero esta vez con una perspectiva diferente. Escribió sobre el poder transformador del arte, sobre cómo encontrar la belleza en medio de la dureza, sobre la complejidad de navegar entre dos culturas. Escribió sobre la resiliencia no como una ausencia de miedo, sino como la decisión de seguir adelante a pesar de él. Sus palabras eran más mesuradas, más reflexivas, pero igualmente honestas. No esperaba que sus escritos cambiaran las estructuras de poder ni eliminaran el prejuicio. Moscú seguiría siendo Moscú, con sus contrastes cegadores de riqueza y pobreza, de oportunidades y barreras, de belleza imperial y hostilidad latente. Pero había aprendido que la resistencia no siempre significaba confrontación directa. A veces significaba simplemente persistir, mantener la propia integridad, encontrar y usar la propia voz, por modesta que fuera. Significaba elegir la empatía sobre la amargura, la creación sobre la destrucción. Miró por la ventana de su habitación. Abajo, en la calle, la vida moscovita seguía su ritmo implacable. Coches, peatones, el murmullo constante de una ciudad que nunca dormía del todo. Ya no se sentía completamente ajena a ella. Había encontrado su propio ritmo dentro del caos, su propio espacio en el vasto lienzo urbano. Cogió su cuaderno y un lápiz. Había tanto por ver, tanto por contar. El viaje no había terminado, apenas estaba comenzando. Y Sara Karimova, la artista de Samarcanda, estaba lista para dibujarlo, para escribirlo, para vivirlo. El verano llegó a Moscú, transformando la ciudad. Los parques se llenaron de gente, las terrazas de los cafés bullían de conversaciones y el sol, aunque a veces tímido, bañaba los edificios con una luz dorada que suavizaba sus contornos severos. Sara sintió el cambio no solo en el clima, sino también en su interior. La pesadez del invierno, tanto literal como metafórica, se había disipado, reemplazada por una energía renovada. Continuó colaborando ocasionalmente con el blog Golosizne, sus escritos ganando una pequeña pero fiel audiencia. Recibía mensajes de otros jóvenes inmigrantes, estudiantes, artistas, que se sentían identificados con sus reflexiones. Se dio cuenta de que, sin proponérselo, se había convertido en una voz para una experiencia particular, la de navegar la identidad y la pertenencia en una ciudad compleja y a menudo indiferente. Su arte también evolucionó. Aunque el eco de la experiencia con Dmitri seguía presente en algunos de sus trabajos más introspectivos, su paleta se iluminó.
Empezó a experimentar con colores más vibrantes, a capturar momentos de conexión y alegría inesperada en la vida urbana. Niños jugando en una fuente, músicos callejeros compartiendo su pasión, la camaradería silenciosa entre extraños en un banco del parque. Un día, Anya la llevó a una exposición en una galería más establecida, no una galería estudiantil, sino un espacio que mostraba a artistas emergentes de toda Rusia y más allá. Mientras recorrían las salas, admirando las diversas obras, Sara sintió una punzada de ambición.